Muy buenas tardes. A los miembros de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, a sus distinguidas esposas y familiares, y a todos los que nos acompañan el día de hoy, quiero darles la más cordial bienvenida a esta ceremonia de inauguración de la Semana Nacional de Gastroenterología 2017. Aunque nos hayamos salido un poco del protocolo, le he solicitado al doctor Felipe Samarripa que me permita presentar a los distinguidos gastroenterólogos que me acompañan en el presidio. Se lo he solicitado así porque se trata de los miembros de la mesa directiva que, como un gran equipo, han colaborado conmigo para llevar a cabo las actividades que nos ha encomendado nuestra asociación. Quiero agradecer la presencia del vicepresidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, el doctor Ramón Carmona Sánchez, para quien le solicito un caluroso aplauso. El doctor Carmona, además de haberse dedicado a preparar un excelente programa de actividades para el año 2018, como ustedes podrán constatar en poco tiempo, ha sido un pilar en la difusión de los eventos de la asociación a través de las redes sociales. Sin duda, ustedes habrán visto en nuestra página también las diferentes redes sociales y estarán de acuerdo conmigo, por lo que también estoy muy agradecido. También se encuentra con nosotros el tesorero de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, el doctor Enrique Cosadame. Y quizá como un escudero, el protesorero, el doctor Octavio Gómez Escudero. Ellos se encargaron de cuidar que los recursos de la asociación fueran empleados de manera correcta para cumplir con los fines de la misión de la asociación. Agradezco la presencia del secretario de Relaciones, el doctor Luis de Yo, y del secretario de Actas, el doctor Eduardo Prado Orozco. El doctor de Yo jugó un papel importante en la relación con nuestras sociedades filiales, a las cuales aprovecho para agradecerles su entusiasmo y apoyo a la asociación. Al doctor Eduardo Prado le agradezco su apoyo para llevar un registro de los compromisos adquiridos en cada una de nuestras reuniones. Muchísimas gracias también, Eduardo. Muchas gracias también al secretario de la asociación, el doctor Felipe Samarripa Dorsey, por todo su apoyo. Si ustedes me lo permiten, quiero leerles la misión con la que la Asociación Mexicana de Gastroenterología se ha comprometido en el plan estratégico que se formuló hace 2 años en el marco de su 80º aniversario. Reza así: la Asociación Mexicana de Gastroenterología es una institución que agrupa a los profesionales interesados en la salud digestiva, que promueve la educación continua, la investigación y la difusión en esta materia, para fomentar el desarrollo de la comunidad médica y mejorar la salud de la población. En este sentido, vale la pena señalar que el desarrollo profesional continuo se define como las actividades educacionales que sirven para mantener, adquirir o aumentar los conocimientos, la experiencia y el rendimiento profesional, y las relaciones que el médico utiliza para prestar servicios de calidad a los pacientes o a la población. Como ustedes verán, la educación médica continua, uno de los compromisos señalados en la misión de la AMG, es una herramienta indispensable para el ejercicio médico con una calidad que beneficie a los pacientes. Beneficencia, ese es uno de los criterios de la bioética, y que evite ponerlo en riesgo, no maleficencia, otro de los principios de la bioética, y que les dé la información actualizada y correcta para que el paciente se involucre en las decisiones sobre su tratamiento. Autonomía, otro de los principios de la bioética, en todos los ámbitos y con equidad,
justicia, el cuarto de los principios de la bioética. Pues déjenme decirles que a lo largo de más de 80 años, la Asociación Mexicana de Gastroenterología sin duda ha sido un pilar de la educación médica continua en nuestro país. Por eso quiero destacar y agradecer la presencia de los expresidentes de la Asociación Mexicana de Gastroenterología que se encuentren hoy con nosotros y para los que yo quisiera solicitar un fuerte aplauso. La Semana Nacional de Gastroenterología está conformada por 7 eventos en uno. El curso de gastroenterología, el curso de gastroenterología y nutrición, el curso de cirugía del aparato digestivo, el curso de endoscopía gastrointestinal y el encuentro de residentes, los congresos de gastroenterología y de gastroenterología pediátrica. Con la representación de los coordinadores de cada uno de estos eventos, he invitado y quiero agradecer la presencia en el presidium a los directores del Congreso de Gastroenterología, el doctor José Luis Tamayo de la Cuesta, expresidente de nuestra asociación, para quienes solicito un aplauso. Y el doctor José Antonio Velarde Huerta y también al doctor Octavio Gómez Escudero. Muchas gracias por... A través de su presencia, quiero ofrecerles también un sincero agradecimiento, por supuesto que a todos los directores de estos cursos, congresos, pero también a los profesores, tanto nacionales como profesores extranjeros que tenemos aquí en la fila. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sin el esfuerzo de ustedes no lograríamos cumplir con la misión de la asociación y con su compromiso social. Muchísimas gracias. Un aplauso para ustedes. Quiero solicitarle muy atentamente al doctor José Luis Tamayo de la Cuesta que, como la voz de todos los profesores y coordinadores de cursos y congresos, nos dirija algunas palabras. Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Doctor Aurelio López Colombo, presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y distinguidos integrantes de su mesa directiva, invitados extranjeros y nacionales, expresidentes de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, a todos los colegas profesionales de la salud, miembros de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, a todas las distinguidas acompañantes, señoras y señores. En primer término, quiero agradecer al doctor Aurelio López Colombo por darme la oportunidad de incorporarme en el grupo de directores del Congreso de esta Semana Nacional de Gastroenterología, integrado por los doctores Octavio Gómez Escudero y José Antonio Velarde Ruiz Velasco. Gracias, doctor López Colombo, por la confianza que depositó en nosotros. El principal objetivo de un congreso médico es intercambiar conocimientos y experiencias entre los profesionales de la medicina de un sector o especialidad determinada. La Semana Nacional de Gastroenterología es el evento científico máximo y reunión nacional de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. En el artículo 2 de los estatutos que rigen a los asociados se enumeran los fines que a la asociación persigue, que ya ha mencionado el doctor López Colombo, dentro de los cuales se menciona el agrupar a los médicos especialistas en esta rama de la medicina, así como de otras profesiones afines que dentro de su especialidad lleven a cabo de manera preferente o exclusiva trabajos relacionados con la gastroenterología. Otro de los objetivos primordiales es el de difundir conocimientos y fomentar el desarrollo de la gastroenterología, así como el de establecer intercambios de estudios especializados en la materia con sociedades e instituciones nacionales extranjeras. Basados en estos lineamientos, nos dimos a la tarea de organizar un programa científico dentro del cual contaremos con la participación de la Sociedad Española de Patología Digestiva, la Asociación Americana de Gastroenterología, el Colegio Americano de Gastroenterología, la Organización Panamericana de Cronicolitis, la Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal, la Asociación Mexicana de Hepatología, la Asociación Mexicana de Cirugía del Aparato Digestivo y la Asociación Mexicana Hepatopancreato Biliar.
El día de hoy, como ya mencionó nuestro presidente, finalizaron tres cursos precongreso con gran éxito: el tradicional curso de gastroenterología, el 10º curso de gastroenterología y nutrición y el curso dentro del segundo Congreso Internacional de Gastroenterología Pediátrica. De igual manera, se llevó a cabo el 8º Encuentro Nacional de Residentes en Gastroenterología y Gastroenterología Pediátrica, y en los próximos 3 días se realizarán otros 2 cursos transcongreso, el de cirugía del aparato digestivo y el de endoscopia gastrointestinal. El comité científico, encabezado por el doctor Max Mulson-Wassermann, se dio a la tarea titánica de evaluar los trabajos de investigación recibidos tanto en extenso como en resumen, y ellos otorgaron 7 premios a la investigación en diferentes categorías de un total de 25 trabajos en extenso recibidos para concurso. Se seleccionaron 96 trabajos para su presentación oral en 15 diferentes sesiones, cada una de las cuales cada trabajo será comentado por un experto, quien cerrará su participación con una conferencia magistral. Se van a presentar 235 trabajos en cartel, que serán expuestos por sus autores en 3 días de trabajo. Muchas gracias, doctores Mulson, y a todos los integrantes del comité científico por esta dedicada y responsable tarea, pero sobre todo gracias a los investigadores que depositaron su confianza al enviar sus trabajos para ser presentados en este foro científico. También durante los próximos 3 días del Congreso se van a realizar 23 simposios, incluyendo los simposios conjuntos con sociedades hermanas que he mencionado, tanto nacionales e internacionales, así como otros simposios, 23 simposios organizados por la industria farmacéutica participante. Con la invaluable ayuda de 34 profesores extranjeros y 204 profesores nacionales, hemos podido organizar este magno evento, y agradecemos infinitamente a todos y a cada uno de ellos el haber dejado su trabajo, su familia y sus pacientes para viajar desde otros estados del país, desde otros países y desde otros continentes, y así ayudarnos a cumplir con la labor de difusión y enriquecer el conocimiento de la gastroenterología mexicana. El programa científico es amplio y está dirigido no solo a médicos gastroenterólogos, sino que cuenta con actividades de interés para estudiantes de medicina, enfermeras, nutriólogos, médicos generales, cirujanos y colegas de otras especialidades afines a la gastroenterología. Agradecemos y felicitamos a todos los asistentes por la confianza de participar en la Semana Nacional de Gastroenterología 2017, y esperamos que sus expectativas sean cumplidas y superadas. Finalmente, organizar un congreso de esta envergadura demanda compromiso, fe en que se puede alcanzar el objetivo trazado, dedicación, esfuerzo y trabajo codo a codo de mucha gente que acompaña el desarrollo del proyecto. Muchas gracias a todos ellos, y sobre todo, gracias Octavio y gracias José Antonio. Buenas noches. Sin duda, detrás de todo este proyecto de Semana Nacional, de los eventos que ha realizado la asociación a lo largo del año, también se encuentra un gran equipo, el que yo siempre denomino el equipo de Nicolás San Juan, encabezado por Magali. Para ellos también quisiera solicitarles un fuerte aplauso. Y para hacerlo pues al buen estilo latino, quisiera solicitarles que se pusieran de pie para que, siendo las 17:05 de este sábado 18 de noviembre, 18 horas, me corrige aquí el señor secretario, siendo las 18:05 de este sábado 18 de noviembre de 2017, declaramos formalmente inaugurada la Semana Nacional de Gastroenterología 2017. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia del Presidium, y voy a quedarme con el micrófono unos minutitos porque les tenemos reservado un par de joyas poblanas para ustedes el día de hoy. La primera
es un tesoro poblano denominado la Capilla del Rosario. Y para hablarnos de la Capilla del Rosario tenemos a un historiador que algunos de ustedes ya recordarán y ya conocen porque lo hemos escuchado en inauguraciones previas de la asociación. Héctor Palares Mesa es un historiador que hizo sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí también cuenta con estudios de posgrado. Recientemente concluyó sus estudios de posgrado en Historia de la Expansión Portuguesa y Europea en la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa en Portugal. Ha escrito diferentes libros, ha sido curador del Museo Sumaya de la Fundación Carlos Slim. Creo que el escuchar hablar de este tesoro poblano en su voz va a ser muy grato para sus oídos. Bienvenido, Héctor. Muy buenas noches, les agradezco muchísimo su presencia y agradezco entrañablemente a la Asociación Mexicana de Gastroenterología y a tantos rostros muy queridos y conocidos ya de 10 años colaborando con ustedes, que me da muchísimo gusto. Me congratulo por formar parte de esta emblemática semana y pues estando en Puebla es impensable no hablar del barroco. Y no hablar quizá de su exponente más emblemático, que es justamente la Capilla del Rosario, llamada incluso la Octava Maravilla. El día de ayer tuve la gran oportunidad de conocer el Museo Internacional del Barroco. Estaba yo fuera de México, no me había tocado, y quiero extender una enorme felicitación a la sociedad poblana, a todas las instituciones involucradas, porque sin lugar a dudas se vuelve un referente para la historia cultural de nuestro país, y que mejor que para un estado tan emblemático como lo es Puebla, capital cultural del barroco. Cuando nosotros hablamos precisamente de la Angelópolis, tendremos simplemente que recordar, para darle todo este contexto a esta emblemática y magnífica construcción, la ciudad de Puebla, fundada el 16 de abril de 1531, con una emblemática también tradición mesoamericana que podemos encontrar, por supuesto, a lo largo de los distintos museos y sitios arqueológicos que hay en el estado, pero que reúne durante estos 300 años de vida virreinal a diferentes sensibilidades, artistas, proyectos, grandes maestros de la pintura en aquella época como Cristóbal de Villalpando, como Miguel Cabrera, como José Juárez, entre tantos otros que podemos encontrar en las iglesias, en los templos, en las casonas, que se esparcen prácticamente por doquier en la ciudad, pues nos llevan justamente a encontrarnos con la segunda ciudad en envergadura de la Nueva España, de la época virreinal. La Puebla, impensable también no hablar del obispo Juan de Palafox y Mendoza, que con grandes y fundamentales proyectos educativos, históricos, culturales, evangélicos, determina también el transcurso, el decorrer de la envergadura de Puebla a lo largo y ancho de todos los virreinatos americanos. Cuando nosotros miramos su catedral, y recordamos, pues, los muchos siglos que intervienen para su construcción, desde una fachada manierista, pero con magníficos ejemplos de pintura barroca en su interior, o su capilla ochavada, que es una de las más notables, obviamente, en el panorama cultural de Nueva España, pues tendríamos que aterrizar en una íntima, doméstica, pero exuberante y deslumbrante capilla que se encuentra en el templo de Santo Domingo de Guzmán y a la que llamamos la Capilla del Rosario. La Capilla del Rosario tiene que recordar, obviamente en términos de contexto, que fue dedicada a Santo Domingo de Guzmán y a su principal advocación, la Virgen del Rosario. No olvidemos que Santo Domingo, santo español, que en el siglo XIII funda la llamada Orden de Predicadores, a quienes llamamos dominicos, justamente va a tener una relación muy entrañable con esta Virgen. Su madre tuvo un sueño. Siempre que ustedes vean la iconografía de Santo Domingo, lo vamos a encontrar acompañado por un perro a su lado con una antorcha en el hocico.
Este sueño precisamente nos habla de cómo su madre había tenido la premonición de que su hijo llegaría a transformar indudablemente al mundo, y lo hizo, fundando una orden que no solamente recibió a cargo de los propios reyes católicos y del Vaticano el Tribunal del Santo Oficio, lo que llamamos la Santa Inquisición, sino que además ofrece y regala a la historia de la cristiandad la devoción por el rosario. Justamente a la Virgen, a Nuestra Señora del Rosario, está dedicada esta capilla, como ustedes lo van a ver en unas imágenes que mostraremos en unos momentos, y que bueno, pues ella, como protectora, no solamente de la Orden Dominica, sino en particular de esta capilla que hoy nos ocupa, es la que será también defendida y exaltada por esta orden a la que recordamos como los perros de Dios, Domini Canis, los que cuidan a su amo, como un perro lo hace, en este caso, a la Santa Madre Iglesia. Es por esa razón que cuando nos acercamos a estas imágenes, por ejemplo, esta pintura del Greco en el Museo del Prado en España, que representa a Santo Domingo, o esta que es de una devoción popular muy conocida, justamente con el perro, al que hacía yo alusión hace unos momentos, pues se conjuntan en esta deslumbrante proyección que tendrá la Puebla de Los Ángeles, precisamente de la mano del estilo barroco, de quien vamos a hablar en unos momentos. El proyecto de la Capilla del Rosario comienza en 1650 y será concluido hasta 1690. Cuando nosotros estamos frente a este baluarte, ¿verdad?, de envergadura barroca, nos cuesta trabajo pensar que en tan solo 40 años se pudo concretar una obra de semejante detalle, de semejante preciosismo, con aquel universo, ¿verdad?, de características donde encontraremos imágenes de santos, santas, reyes, reinas. Ahora les hablaré de los más representativos, y por supuesto toda una simbología que tenía que ver con los valores de época. Cuando nosotros pensamos en barroco, no olvidemos, barroco, como bien lo señala incluso el museo al que hacemos alusión al inicio de esta charla, barroco proviene de un vocablo que significa perla irregular, una perla de matices, de brillos, de dinámicas distintas a la perla convencional. Cuando hablamos de barroco, no hablamos solamente de un estilo artístico, hablamos de una forma de vida. Tal vez hemos en algún momento escuchado algún poema o algún villancico de Sor Juana Inés de la Cruz, o quizá hemos estado cerca de aquella emblemática línea de Santa Teresa de Ávila en su Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Toda esta devoción permeó el alma, el pensamiento de muchas sociedades en Occidente a lo largo de prácticamente 300 años. El caso de Puebla evidentemente no es la excepción. Tendremos, dentro de los grandes nombres que podemos hablar ahora que accedamos al interior de este espectacular sitio, nombres importantísimos como los propios Fray Juan de Cuenca o Fray Agustín Hernández. No olvidemos que prácticamente la totalidad de las obras religiosas erigidas durante los siglos del barroco eran solicitadas por miembros de la Iglesia, por prelados, por canónigos, por obispos y por supuesto patrocinadas por la propia, ¿verdad?, feligresía o por la propia institución cristiana. Es así que incluso vemos que muchos conventos fueron incluso trazados por los propios religiosos que fungían como alarifes, es decir, como se les llamaba a los arquitectos todavía hasta la época virreinal. Lienzos emblemáticos, por ejemplo, de José Rodríguez Carnero, dan cuenta de los pasajes de la vida de la Virgen, en la época barroca que quizá hoy sentiríamos muy alejada, y sin embargo no lo está. Salimos a cualquier restaurante del centro histórico de Puebla y comemos un mole espectacular, que es un platillo barroco, 300 chiles fusionados en un sueño gastronómico que sigue siendo referente, no para los gastroenterólogos, yo lo sé, pero referente quizá no de muy buena estabilidad intestinal, pero sí de muy gratas experiencias para el paladar. Ya acabando la conferencia les pediré un tum porque justo hoy comí un mole. Pero bueno, prácticamente seguimos inmersos en la cultura del barroco. Nuestra forma de tratarnos, tiene modalidades, tiene estructuras de lenguaje que nos dirigimos con toda deferencia, con todo cuidado, con todo florilogio, ¿verdad?, de palabras que nos llevan de nueva cuenta lo que fuimos en el mundo barroco. Seguimos pensando, sintiendo y asimilando ese rebuscamiento, ese recargamiento, esa saturación que nos llena, que nos embeleza, y por supuesto el barroco llegó para quedarse. Y lo vemos en estos ejemplos. Ustedes van a encontrar
Voy a ir ya un poco a las imágenes y ahora hablaré de estos aspectos. Cuando empezamos a ingresar a la capilla, nosotros tenemos de frente, por supuesto, la imagen de la Virgen. Esta devoción dominica, repito, que acompaña prácticamente no solamente la historia de la orden, sino también la historia, por supuesto, de las grandes figuras marianas en la tradición católica. Estos lienzos son los de Rodríguez Carnero, el que ustedes pueden ver en la imagen, es justamente la coronación de la Virgen. No olvidemos que en este contexto del barroco, la sociedad mayoritariamente era analfabeta. ¿Y eso qué significa? Que la mejor manera de evangelizar, de difundir los grandes aspectos de la fe, de reforzar día a día el sentido que tenía justamente la propia Iglesia Católica en la vida cotidiana de aquella época, era la imagen. La cultura de la imagen. Por esa razón, en arquitectura, en pintura, en escultura, en teatro, en literatura, había esta serie de elementos que justamente confirmaban y ratificaban todo el impacto visual de lo que había sido la Contrarreforma católica. No olviden que la Contrarreforma fue la defensa de la Iglesia de Roma contra los ataques del protestantismo. Y justamente su gran promoción, su gran forma de expresar los valores de la piedad entre esos fieles de los siglos XVI, XVII y XVIII fue la imagen. Por eso vemos estas obras llenas de color, de contrastes de luz y sombra, recargadas como recargada está, por supuesto, la propia capilla. Cuando entramos ahí, recordamos una figura que Octavio Paz dice de forma muy puntual en El laberinto de la soledad. El barroco provoca vértigo. Cuando ingresamos a él, somatizamos, experimentamos en el cuerpo, en la mente, en todos los sentidos, la impronta del barroco. Y esto es la Capilla del Rosario. Más allá del reconocimiento de cada figura, de cada ser angélico, de cada uno de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad?, que se explayan prácticamente en la parte alta de la cúpula, más allá de todas las pinturas de los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos que tienen que ver con la vida de María, nuestra percepción es exactamente eso, el vértigo, la forma de vivir entre esos dorados, entre ese recargamiento, entre esa exuberancia, lo que es una parte medular de nuestra cultura. Cuando nosotros levantamos la mirada, encontramos ahí esos grandes dones como la sabiduría, como la gracia, como la inteligencia que el Espíritu Santo ha dado a los hombres, dicen las Escrituras Sagradas, y que obviamente todo el proyecto arquitectónico era eso. Algo que se llamó en tiempos de Nueva España la propaganda fide, o la propaganda de la fe, o la difusión de los grandes valores de la fe. Ustedes en cada uno de estos espacios encontrarán también la importancia del papel de la luz. La luz, en la historia de la arquitectura, siempre ha sido capital. A veces hemos vivido en sociedades oscuras, cerradas, como la primera etapa de la Edad Media. Pero a partir del gótico, de aquellas enormes catedrales, ¿verdad?, que se esparcen por toda Europa, vemos los rosetones y vitrales por donde la luz de Dios ingresa al interior del templo. Eso es también la Capilla del Rosario. No solamente es recrear la luz dorada, la luz divina a través de 24 quilates de hoja de oro puro, que cuidado, ya no vale evidentemente como metal, porque los grandes maestros, ¿verdad?, doradores, como se les llamaba, tenían que martillar con tal precisión la lámina de oro y después bruñirla con ágata, la única piedra que no la mancha, que no la estraga, justamente ya no vale como peso, vale como valor artístico, como recreación de esa luz divina en el interior de la capilla. Piensen ustedes en la sensación que los poblanos del siglo XVII y los del XVIII y los de ahora, porque eso no ha cambiado, sentían al entrar a este lugar. Era realmente una manifestación divina. Eso también es el barroco. El barroco es teatralidad. El barroco es efectismo. El barroco es provocarnos impactos visuales que lleguen justamente a nuestra conciencia y lleguen a nuestra espiritualidad. De ahí que no haya tiempo ni espacio para poder admirar la Capilla del Rosario. Cuando nos acercamos a las imágenes en detenimiento, ahí están la sabiduría o la gracia divina representadas por estas figuras femeninas magníficamente, ¿verdad?, decoradas con estucado y policromía. Recordemos que las imágenes llevan justamente el estuco como elemento fundamental de recubrimiento en todo retablo, en todo techo, en todo templo, además de la policromía, la pintura y por supuesto la hoja de
de oro. Cada uno de los detalles que ven ustedes ahí, con formas florales, con formas vegetales, en el barroco se llama rocalla. Prácticamente en cualquier templo que veamos en la Puebla angelopolitana, verán ustedes, ¿verdad?, en sus fachadas, esta proliferación ornamental que también cumplía con el papel de recargar, de saturar la imagen. ¿Por qué? Porque el barroco tiene que, como yo les decía, ingresar por nuestros ojos, por nuestros labios, comer, degustar los sabores complejos del barroco, escuchar esa música, que tendremos un concierto más adelante, ¿verdad? Esa música que también, por supuesto, recreaba todos aquellos valores en la sociedad, y por supuesto ver estas imágenes eran parte fundamental de toda esta promoción de la fe. Aquí están algunos de los detalles que yo les comento. Barroco no tiene un año de inicio. El barroco prácticamente se sitúa entre 1650 y 1815. Son poco más de 250 años de una vitalidad, de una envergadura. Repito, ninguna de las bellas artes escapó al barroco, ni la moda. Tal vez recordemos, por ejemplo, aquellas señoras, volvemos al punto, a ese contexto poblano que visitaban la Capilla del Rosario en el siglo XVII, y que tal vez cuando vemos la pintura, ustedes se acordarán de cómo las señoras utilizaban un corsé que gastroenterológicamente debe ser terrible, ¿verdad? Terrible, porque era una presión permanente al diafragma, era una fractura prácticamente, las costillas flotantes, y lógicamente las pobres señoras cada 10 minutos se desmayaban. Y la gente decía, está enamorada. No, está asfixiada, no está enamorada, ¿verdad? De las famosas sales, ¿verdad?, de amonio que fueron tan comunes. Pero piensen ustedes en este contexto de barroco, para involucrarnos en su atmósfera, que además del corsé utilizaban el miriñaque o la crinolina, justamente, que ensanchaban a veces hasta 2 metros de punta a punta su vestido. Obviamente una dama de sociedad jamás podía sentarse en una silla, porque sentada en la silla se le levantaba la crinolina y se iba para atrás. Por eso había grandes almohadones de plumas, como las recreaciones que ustedes ven, o en el Museo del Barroco, en la pintura del Museo Amparo, otro bellísimo, ¿verdad?, espacio de tradición artística en esta ciudad. Luego entonces ahí, recargadas en sus almohadones de plumas, bebían su rico chocolate. El café y el té son hasta el siglo XIX. En la época barroca se bebe chocolate y sin leche, con agua, y a veces condimentado a la manera prehispánica, con chile. Eso debe ser una bomba. Quiero pensar que debe ser una bomba. Pero es muy entrañable, parte obviamente de la tradición. Eso es el mundo del barroco. Piensen ustedes en estos atavíos. Piensen en esa movilidad, cómo la gente pasa todo el tiempo prácticamente en la calle o en la iglesia o en las plazas para mirar y ser mirado. Esa herencia también nos llega hoy. Vean cómo es la vida cotidiana en nuestras grandes ciudades mexicanas. En cualquier ciudad, en cualquier latitud, siempre hay ese sentido de exhibición, de extroversión, pero también de rescate de valores de intimidad, como lo hacía justamente esta importantísima sociedad en la que nace la Capilla del Rosario. Aquí les ponía yo prácticamente el 24 quilates de doradura para este estuco. Obviamente la entronización de la Virgen es la imagen capital que nos recibe, por supuesto, en la capilla. Y bueno, algo muy importante, no olvidemos que en este país hay una maravillosa combinación, un rompecabezas, un mosaico cultural que durante esos 300 años configuraron a la sociedad más diversa, más compleja y más fascinante de todos los virreinatos americanos. Aquí tuvimos de chile, de atún y de mole. Piensen ustedes, Europa, Asia, África y América. Recuerden que hubo incluso un grupo que era el resultante de esta mezcla interracial que se llamaban las castas. 53 grupos conformaron la sociedad virreinal a partir de castas. Seguramente han oído nombres tan curiosos como lobo, coyote, cambujo, zambaigo, tente en el aire, o torna atrás, o salta para atrás, ¿sí? Que era un albino, justamente, ¿va? El que nacía porque su ancestro había sido negro o de origen mulato. Ese era el salta para atrás. Pues con esta sociedad tan rica, compleja y barroca, era lógico que tenían que existir elementos de la mezcla, del llamado sincretismo en el barroco mexicano. Y lo vemos con las columnas de Tecali.
que rodean a la imagen de la Virgen del Rosario. Tecali, que está a 33 kilómetros de la ciudad de Puebla, emblemático y tan emblemático como el ónix, como el alabastro o como el mármol. En muchos elementos de nuestra vida virreinal, esas bellezas, ¿verdad?, traslúcidas del Tecali han acompañado la vida cotidiana de hombres y mujeres durante mucho tiempo, como, por supuesto, también en nuestra capilla. La octava maravilla. Fray Diego Gorospe, en un texto que se conserva en México, en el Centro de Estudios de Historia de México Carso, en la Ciudad de México, que pertenece a lo que antes era Condumex. Ahí se encuentra ese texto donde Diego Gorospe dice: hablaron de 7 maravillas en el mundo antiguo, entre ellas las pirámides de Egipto, los jardines de Babilonia, el coloso de Rodas o la estatua de Zeus en Olimpia. Pero hay una octava, y esa octava está en Puebla, y se llama la Capilla del Rosario. A partir propiamente de esta denominación, el interés, la fascinación, la maravilla, por supuesto, de propios y extraños con respecto a esta capilla, va a promover que incluso visitantes extranjeros vinieran no solamente de España, sino de Portugal y de otras cortes europeas a conocer el testimonio del mejor barroco novohispano. Fue así que este altar, vean cómo destaca, es justamente va el altar dedicado a la Virgen, y cómo destaca en la parte superior con la imagen del arcángel San Gabriel, aquel que lleva la cartela en su mano, que dice: Ave María, llena eres de gracia, eres tú la bendita porque vas a concebir al Hijo de Dios. Es el ángel de la Anunciación o el arcángel de la Anunciación, y por supuesto en medio de nichos con imágenes de reyes, reinas, santos y santas, se despliega todo este programa que yo les decía era un libro abierto para aquella sociedad. La gente que no sabe leer y escribir, incluso para la que sabe leer y escribir, se convierte en un recuento pedagógico donde cada imagen, la figura de un santo con los símbolos de su martirio, Santa Polonia, que está ahí, con las tenazas porque le arrancaron los dientes, o Santa Catalina de Alejandría, la que decapitaron, o Santa Bárbara, la que arrastraron sobre vidrio antes de asesinarla, obviamente son modelos para aquella sociedad, repito, que eran justamente modelos por seguir, grandes paradigmas para esa sociedad que disfrutaba, por supuesto, todo este despliegue de imágenes. Ahí vemos precisamente el altar, y obviamente ahora nos acercaremos a la figura del propio Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo fue contemporáneo de Francisco de Asís. Ambos, de hecho, se conocieron en Roma, cuando fueron a ver al Papa Inocencio III para que les expidiera una bula y les reconociera su orden. La época en la que Santo Domingo, santo español, inicia precisamente esta orden mendicante, se le llama orden mendicante porque viven de la limosna. Cuando uno ve la Capilla del Rosario dice, pues no tan mendicante, ¿verdad? Pero no olvidemos que estos son obras de la fe, ¿sí? Son obras de la fe y, por supuesto, la feligresía, por supuesto, grandes personajes de la sociedad virreinal donaban, evidentemente, sus caudales para homenajear a la Virgen y para con ello también ganarse un lugar en el cielo. Era una manifestación casi de indulgencia, donde la obra precisamente se convierte en la materialización de la fe. Ese es justamente el sentido simbólico de la capilla. La obra es la materialización de la fe. Cuando la vemos en su exterior, pues vemos realmente este trabajo también de tradición indígena. No olviden que la Capilla del Rosario, igual, quizá no tan evidente como en aquella, pero la Capilla del Rosario tiene también herencia de mano de obra prehispánica, igual que lo vemos en Santa María Tonantzintla, uno de los más bellos ejemplos del llamado barroco tequitqui o estilo barroco utilizando mano de obra indígena. San Francisco Acatepec, todo eso está a 20 minutos de aquí, está verdaderamente muy cerca. Ojalá que quienes no lo conozcan tengan oportunidad por lo menos de dar una vuelta, porque son ejemplos extraordinarios que miren, ni sismos, ni tempestades, ni nada han acabado con ellos. Siguen finalmente en pie y siguen siendo parte medular y fundamental de nuestro imaginario y de nuestra sensibilidad como mexicanos. Prácticamente en estas obras es donde vemos, yo les explico rápidamente lo que implica esta propaganda de la fe. ¿Cómo la vamos a ver manifiesta? Pues a través, yo les decía, de los valores de la Contrarreforma. Exaltar la piedad, sentir la vida de los santos como propia, sentir la vida y la pasión de Jesús
que me acerque justamente a todos esos factores para abrazar con mayor devoción el sentido mismo de la fe. Y eso se manifiesta ahí, en virtudes, en exaltaciones, en valores que tienen que ver con aquella sociedad que se normaba entre la política y entre la religión, fundamentalmente. Es un barroco que va a tener, es una simple acotación que les hago, influencia del churrigueresco español. Aquí en México estamos acostumbrados a llamarle churrigueresco, pero no es un término correcto. ¿Por qué? Porque los hermanos Churriguera nunca vinieron a nuestro país. Ese estilo fue importado en México, ahora les explico en qué consiste, por un arquitecto y un artista llamado Jerónimo de Balbás, el que hizo nada más y nada menos que el altar mayor, el altar de los Reyes, en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Él importa ese estilo y por eso se le llama balbasiano. Nadie le dice así, síganle diciendo churrigueresco, no pasa nada. El estilo churrigueresco, ¿qué tiene? Extrema ornamentación, saturación al infinito, que no haya un solo espacio donde no tengamos una imagen, una figura, un algo que nos inspire a todo ese sentido de devoción. La característica más conocida y sobresaliente del churrigueresco es la llamada estípite, que es una pilastra o una columna a manera de una pirámide trunca, una pirámide sin punta, pero invertida. En todos los retablos que vean en Puebla van a ver estípites. ¿Y para qué sirve el estípite? Para todavía recargar más, ornamentar más, no solamente de frente, sino de los lados y de atrás, ¿verdad? Hay imágenes que nunca vamos a poder ver en su totalidad. Tenemos que pasar 10 años, quizá, no exagero, en la sola Capilla del Rosario para llevar un inventario de cada figura, cada detalle, cada imagen que hay ahí. Porque no solamente es el barroco dorado, ustedes van a ver en lo que se llama el guardapolvo. El guardapolvo es la parte baja que tenemos en un muro, en una pared en Puebla. Son característicos los guardapolvos con Talavera, ¿verdad? Que es otro término también tan discutido. Talavera es una ciudad en Castilla, aquí debe llamársele cerámica vidriada poblana, pero no, le decimos Talavera y ya nos lo quedamos, ¿verdad? Con mucha emoción. Pero prácticamente también en la Capilla del Rosario veremos rostros de figuras de ángeles o de serafines. Vamos a encontrar también pintura, evidentemente, en los techos, la propia reja magnífica en la Capilla del Rosario, que es prácticamente el mismo autor que hizo la reja en la Capilla de la Catedral Metropolitana de Puebla. Entonces, toda esta coyuntura, por supuesto, de artistas, de momentos, y ahí está lo que yo les decía, no solamente las figuras angélicas, sino el escudo de los dominicos. Siempre lo vamos a reconocer con la flor de lis. La flor de lis, ¿verdad? Que aparecen generalmente 4, una de cada lado, simbolizando precisamente la palabra, la difusión de la palabra santa de los predicadores dominicos. Entre obras deslumbrantes que están en ese acervo está la adoración de los magos de Miguel Cabrera, gran artista oaxaqueño de Tlalistac, que fue el que marcó justamente el fin del barroco en tránsito ya a lo que se llamó neoclasicismo, un estilo más sobrio, más simple, menos rebuscado. Y vean ustedes la cita textual de lo que yo les hablaba hace un momento. Fray Diego Gorospe dice: la octava maravilla, la más notable de las joyas novohispanas, la síntesis perfecta de la armonía en imagen, devoción y representación del cielo en la tierra. Eso dice justamente un jesuita llamado Juan Plazaola, gran teórico del barroco. Dice: el estilo barroco lo que hace es poner de frente, romper la distancia entre el cielo y la tierra. Y vaya que si la Capilla del Rosario lo logra. Ahí están justamente todos los dones en torno a la paloma, la representación del Espíritu Santo. Esta imagen, por supuesto poderosa, extiende sus rayos, ¿verdad?, sobre madera dorada. Eso se llama rompimiento de gloria o apertura de gloria, porque es precisamente la presencia del cielo, la presencia divina iluminando y resguardando como en un abrazo a todos los fieles que están dentro de la capilla. Mucha gente, no olviden, llegaba a pedir perdón, indulgencia plenaria por un pecado cometido. Se decía que dentro de la Capilla del Rosario había tanta devoción y tanta fe que cualquier pecado era perdonado. Así que aprovechen que están en Puebla, ¿verdad? Y una vez. Bueno,
Prácticamente aquí vemos acercamientos de esto que yo les comentaba, todo este despliegue, ¿verdad?, de imágenes, de sensaciones, de movimiento. El barroco también es movimiento, nunca está estático. Ustedes me dirán, pero ¿cómo? Si es un retablo y no se mueve. Sí, sí se mueve. Ustedes deténganse un tiempo junto a él y van a empezar a ver el movimiento que implica cada línea, la luz del dorado, las figuras. Ese rebuscamiento es una espiral que nos va llevando. Eso era la búsqueda del barroco. Yo les decía, involucrarnos completamente en él. Ahí está, la flor de lis, flanqueada por figuras de serafines, en el guardapolvo, revestido por esa maravillosa tradición de azulejería, de cerámica vidriada, que viene originalmente de China. Viene de Oriente, llegaba a México a través del galeón de Manila, o la nao de China, cada año al puerto de Acapulco, al fuerte de San Diego, y de ahí era repartida para todo el virreinato. Después, españoles y portugueses trajeron también la influencia musulmana, la influencia del arte islámico. Los musulmanes lo aprendieron de sus contactos con Oriente, por supuesto. Y a partir de ellos, de Lisboa, de Cádiz, de Granada, de Huelva, de diferentes lugares europeos y, por supuesto, de Talavera de la Reina en Castilla, llegaban distintos ejemplos de elementos para las artes aplicadas: jarrones, ceniceros, platos, aguamaniles para lavarse las manos. Todo ese universo acabó por apoderarse de nuestra tradición. ¿Cómo estar en esta ciudad sin maravillarnos también de los deslumbrantes colores, de la deslumbrante policromía y los diseños extraordinarios naturalistas, geométricos, vegetales con figuras de animales o antropomórficas, como la Casa de los Muñecos, que es muy célebre junto a la catedral, a partir de esta enorme herencia que también conllevará la propia Capilla del Rosario? Figuras angélicas, donde vean esos pequeños personajes que parecen sostener, ¿verdad?, sin mucho esfuerzo, pero la estructura del techo, son de tradición de manufactura indígena. Eso es lo que se llama tequitqui, el mestizaje, el sincretismo que hace el religioso. Obviamente, 18 dominicos que viven en el convento no construyen la capilla, necesitan mano de obra y traen a los maravillosos artesanos de tradición olmeca chicalanca. Tenemos Cacaxtla en Tlaxcala o Cantón en Puebla, y vean las maravillas de trabajo arqueológico que hay ahí. Estos hombres y mujeres, ¿qué hacían? Recibir estampas, imágenes que venían de Europa, para que el religioso se las viera y a partir de la estampa recréala en la arquitectura o en la escultura. Hay un caso muy célebre en la iglesia de Tepeaca, también muy cerca de aquí, donde un indígena recibe una estampa de San Judas Tadeo, quedó maravillada con ella y la hizo. ¿Pero qué pasó? Le puso sombrero. Era una herejía. Pues no, porque él vio que el español venía con birrete y dijo, pues este también trae su birreta, ¿verdad? Y así lo esculpió. Esa es la maravilla de ese arte de encuentro, de civilización, de cultura, de sensibilidades que van demostrando a cada uno de estos detalles, cada una de estas imágenes que por cuenta propia pues van a tener todo su simbolismo, esa doradura, esa delicadeza. Y está el movimiento del que les hablo. Aunque la imagen aparentemente esté estática, todo ese rebuscamiento, todo ese giro, por supuesto, se proyecta en imágenes como esta. Y cuando tenemos una panorámica, cuando tenemos un ejemplo ahí, donde está todo, donde todas las posibilidades de escultura, de pintura, de arquitectura, hasta de musicalidad que tenemos viendo y percibiendo el mundo del barroco, es cuando debemos decir qué maravilla, no solamente nuestro patrimonio, no solamente nuestras costumbres, no solamente que en cualquier tiempo, sea de crisis o de no crisis, siempre estaremos honrados y emocionados con un patrimonio como este, con la Capilla del Rosario, con la Puebla, la famosísima y emblemática ciudad de Puebla, donde no solamente hay palacios, casonas, templos y museos magníficos, sino también es una ciudad trazada por los ángeles. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues Héctor, muchísimas gracias, porque escuchar todo lo que nos has comentado sobre la Capilla del Rosario, pues ha sido música para nuestros oídos. Nos fortalece el orgullo a los que vivimos en esta ciudad y pues por supuesto a los que son de fuera los invitamos para sumergirse
en toda esta cultura que hay en nuestra ciudad y, como bien lo dijo Héctor, en las áreas aledañas. Tonantzintla está muy cerca y es precioso, se los recomiendo yo también. Y para continuar con música para los oídos, les tenemos la siguiente joya: música en un concierto en las voces y en las manos de grupos poblanos, como es la Camerata del Conservatorio de Música del Estado de Puebla, el Coro Sinfónico de la UAP, que estarán con nosotros para mostrarnos, para que continuemos con este placer para nuestros oídos. Quiero agradecer muy particularmente al maestro Radek Materka, director adjunto y pianista del Coro Sinfónico de la UAP y de la Orquesta Filarmónica de la UAP, y al maestro José Antonio de la Rosa Esparza por haber aceptado participar con nosotros el día de hoy. Los currícula están en el programa de la ceremonia de inauguración. Para darles la oportunidad de tener suficiente tiempo, los voy a omitir, les encargo que lo lean, pero sin duda son grandes personajes en nuestra ciudad. Muchísimas gracias a ellos por estar con nosotros, y solo les pido 2 minutos para que retiren la mesa y podamos escuchar la música en Puebla.